En la prehistoria, amados hermanos, por allá de inicios de los años 2000, cuando no existía el GPS, una vez en mi trabajo tenía que dirigirme a una ciudad algo alejada donde yo vivía y tenía que ir a un supermercado porque yo supervisaba personal y tenía que hacer eso. No conocía muy bien la zona, así que me fui en el carro con con la simple guía de las indicaciones que me dieron en la oficina. Toma tal ruta, por aquí, por allá, y todavía en Costa Rica usted no sabe cómo son las direcciones, hermano. La dirección de mi antigua casa en Costa Rica, para que tenga una idea, es Residencial Lisboa. De la entrada principal, 100 metros oeste, 200 norte, 75 al este. La primera casa de color verde a mano derecha. Así literalmente era la dirección. Ahora imagínese lo que tienen un montón de direcciones para llegar a un punto. Bueno, así funciona, ya yo en ese asunto ya. La cuestión es que yo llegué a la zona aproximada donde está el supermercado y le pregunté a algún paisano cómo llegar. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Anda por esta calle, la típica, ¿no? Anda por esta calle, a la derecha, sigue de frente y luego a la izquierda y ahí vas a estar. Hice el recorrido, según yo, y no había supermercado. Volví a preguntar, no, mira, tienes que irte por acá, dar la vuelta, retroceder, regresa y ahí vas a encontrar. Hice la vuelta y ¿sabe qué? Tampoco llegué. Amado hermano, ¿alguna vez usted se ha sentido así, perdido? Obviamente, pues no es una situación de vida o muerte, pero es frustrante encontrarse en esa situación de estar perdido. Es bastante incómodo y mucho más si fuera en peligro como te encuentras. Pero si hay algo que Hollywood nos ha enseñado a lo largo de todos estos años, es que siempre hay un final feliz. Finalmente encontré el supermercado, mucho más tiempo me llevó de lo que había pensado, pero hubo un final feliz. Y amado hermano, en nuestra historia que estamos leyendo en Miqueas, gracias a Dios el Señor promete un final feliz. Hasta aquí llevamos con estas 5 semanas explorando Miqueas. ¿Y cómo han sido los mensajes de Miqueas? ¿Todo va a estar bien? ¿El Señor traerá prosperidad y bendición para ustedes? No, ¿cuál era el mensaje de Miqueas? Eran mensajes de juicio del Señor por el pecado que había en el pueblo. Denunciando las autoridades, denunciando los profetas, denunciando al pueblo en general. Incluso Miqueas lo trataron de censurar, pero el juicio de Dios es claro. Como dice en el versículo 10 del capítulo 2, el pueblo ha contaminado la tierra con su pecado y por tanto tiene que ser expulsado de ella. Levantaos, este no es lugar para vuestro reposo. Pero eso no significa que se haya perdido toda esperanza. Israel está perdido, sí, pero no perdido sin esperanza alguna. Y es lo que vamos a ver, ese rayo de luz, de esperanza que llega a oídos del pueblo de Dios en medio de la más oscura, el más oscuro momento que está pasando la nación de Israel en cuanto a lo espiritual. Miqueas trae un mensaje de esperanza. Con esta porción cerramos el primer mensaje de Miqueas. Juicio, 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 pero al final de todo hay una esperanza. Dios va a expulsar a su pueblo por su infidelidad, pero aún así Dios no rompe su pacto con ellos. El Señor va a guardar, y aquí hay una palabra que se nos va a introducir en el texto el día de hoy, que es muy importante, un remanente, un resto, como dice el versículo 12. Volvamos a leer el versículo 12, por favor. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. ¿A quién se está dirigiendo el Señor en esta profecía? Al pueblo, lo llama Jacob, lo llama Israel.
Y es interesante que lo llame Jacob. En otros momentos hemos visto que Dios ha llamado a Israel Jacob. Jacob, para los que no sepan, es el nombre que tenía el patriarca del pueblo de Israel. Jacob era un hombre llamado Jacob. Dios le cambió el nombre a Israel y él tuvo 12 hijos, y sobre esos 12 hijos se funda la nación de Israel. Y Dios hizo un pacto con este hombre. En otras ocasiones Dios, cuando le ha dicho Jacob a Israel, es para recordarle su pasado, que él estaba perdido, porque Jacob también significa engañador. Pero en esta ocasión, este nombramiento de Jacob es para recordar el pacto que Dios ha hecho con este hombre. Dios, desde Génesis 12 en adelante, encontramos cómo Él hizo su pacto incondicional con Abraham, el abuelo de Jacob, con Isaac, el padre de Jacob, y finalmente con Jacob. En Génesis 28:13, el Señor le dice a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Sí, Dios estaba enojado con su pueblo. Dios iba a traer condenación sobre el pueblo de Israel, como hemos visto la semana pasada. Ellos van a ser expulsados, ejércitos van a entrar a la tierra, van a devastar toda la tierra prometida. No va a haber en ese sentido misericordia alguna, pero Dios no va a romper en última instancia su pacto, porque Él se recuerda del pacto que hizo con Jacob. ¿El castigo de Dios va a ser grande? Sí, pero la misericordia de Dios va a ser más grande todavía. Dios va a tener misericordia de todo el pueblo. ¿A quién promete juntar Dios? Vuelve a leer el versículo 12. ¿A quién promete juntar? De cierto te juntaré todo. Ahora, este todo pareciera que se nos dice que es todo Israel, ¿no es cierto? El 100% de Israel. Pero aquí hay una particularidad en la profecía y en la poética hebrea. Nosotros siempre tenemos que leer la línea completa, porque muchas veces la segunda línea va a ser una repetición de la primera, pero con otras palabras, lo cual nos ayuda a entender mejor el texto. Vamos a leer toda la línea completa del versículo 12. Escucha conmigo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. En la primera línea se le llama Jacob. En la segunda línea, ¿cómo se le llama? Israel. Muy bien, excelente. En la primera línea dice desierto. En la segunda línea, ¿cómo dice? Ciertamente. Muy bien. En la primera línea dice te juntaré. En la segunda línea, ¿qué dice? Te recogeré. Son sinónimos. Ahora, en la primera línea dice todo. Y en la segunda línea, ¿qué dice? El resto. Entonces no se está refiriendo al 100% del pueblo, sino a quienes, a todo el resto, a todo el remanente. En hebreo se utiliza la palabra sheirit, que significa literalmente eso, un remanente, una porción de un todo, una sección que formaba parte de una gran cantidad. En este caso, todo el pueblo va a sufrir la expulsión de la tierra prometida. En el año 722 a.C. cayó Samaria, que era la capital del norte, y 150 años aproximadamente después, en el 586, caería la capital del sur, Jerusalén. Muchos morirían en aquel tiempo porque Dios estaba derramando su ira sobre la ciudad, pero ellos no serían exterminados. Dios no se olvidaría de su pueblo. Él guardaría una porción de ellos para sí mismo. Estos
van a salir a cautiverio, van a ir hasta Babilonia, pero no se van a perder por siempre, van a ser preservados. Ellos van a ser protegidos durante todo su tiempo de cautiverio, en medio de sus amos opresores. Ellos van a vivir, pero Dios los va a proteger. Ellos no se van a terminar mezclando con los pueblos paganos, sino que van a seguir manteniendo su pureza en cuanto a su linaje, en cuanto a ser línea de Abraham. Y ese es el remanente que Dios va a proteger. Es una parte, no es toda. Ahora, ¿y no será injusto Dios por guardar una parte y ya no todos? Al contrario, yo te diría, ¿por qué Dios guardó una parte si todos fueron infieles? El castigo de Dios, toda la nación fue infiel y toda la nación merecía el castigo de Dios. Más bien es la misericordia de Dios actuando, reservando algunos para volverlos a la tierra para cumplir sus propósitos. Este remanente es cierto que va a ser pequeño en comparación con toda la nación de Israel. Se calcula que en ese tiempo el pueblo de Israel seguramente tendría cerca de unos 2 millones de personas. No van a ser las 2 millones que van a regresar. Va a ser menos, obviamente, va a ser una parte, pero tampoco van a ser 2 o 3 personas. Mira cómo sigue diciendo el versículo 12. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Habrá estruendo por la multitud de hombres. Quizás usted no sabe lo que es Bosra, quizás no sabe lo que es un aprisco, pero creo que queda claro el mensaje. ¿Cuántas personas van a ser? ¿Pocas? Va a haber una multitud. Claro, no van a ser todos, pero tampoco son 2. Son multitudes. Ahora, Bosra era una región que estaba al norte de Edom. Edom queda hacia el sur de la tierra de Israel. Si usted tiene la imagen del mapa en su cabeza, está Jerusalén, al fondo, al sur está el desierto de Edom, y ahí hay una región llamada Bosra. Y esta región era conocida porque tenía amplios espacios para la cría de ovejas. Entonces, si uno se fijaba en los campos de Bosra, si tú hubieras ido en aquel tiempo y te asomabas, por ejemplo, en una colina y veías los campos, ibas a ver un montón, pero miles de manchitas blancas por ahí apacentando. Rebaños gigantescos de ovejas paseándose por aquellos campos. En aquel lugar entonces se podía observar esta cantidad de cabezas de ganado. Imagínate el sonido de los balidos de las ovejas. Así se llama el sonido. El be se llama balido. O sea que la oveja bala. Sí, literalmente así se dice. La oveja bala. Imagínate el estruendo que sería ver en uno de estos campos. No sé si alguna vez tú has ido donde hay un grupo de animales algo numeroso. Si de repente has tenido la oportunidad de ir a alguna chacra, o por lo menos a tu vecino que tiene un montón de pollitos que no te dejan dormir en la noche. O los cuis, ¿no? Estar escuchando el montón de cuis. Los animales juntos hacen bulla, y entre más animales, más bulla. Y lo que el Señor está diciendo, volvamos a leer lo que dice el Señor acá, versículo 12, donde leímos: lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, en medio de su corral. Harán estruendo por la multitud de hombres. Dios promete que su remanente va a ser numeroso, va a rescatar una cantidad importante que va a ser tan ruidosa que cuando vengan va a sonar bastante ese estruendo. Y esto es un gran consuelo, amado hermano, sobre todo cuando hemos escuchado los mensajes que el Señor ha dado en los versículos anteriores. Fuera de aquí,
El monte será raído, las piedras, todo va a ser derribado. Amado hermano, ya sonaba como que no había esperanza. Pero nuevamente, en medio de la destrucción, el Señor da esta luz de esperanza. El Señor va a salvar un remanente. Ahora quiero que notes los verbos y las expresiones que se usan en ese versículo 12. Volvemos a leer. Dice, de cierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente al resto de Israel. Los reuniré como ovejas en Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, y harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Notas algo en el lenguaje que utiliza Dios? Es algo incierto, el Señor lo está poniendo como algo que quizás pueda suceder. Hay una certeza absoluta en lo que el Señor está diciendo. Él no está diciendo a ver si lo logro hacer. Vamos a ver, no es como cuando tú comienzas a ver la película del superhéroe y hay un momento en que todo parece perdido y tú dices, bueno, sabes que al final el héroe va a ganar, ¿no es cierto? Si no, se acabaría el chiste de la película. Dios no está expresando esto como una posibilidad, como que quizás en el futuro pueda suceder algo así, si se alinean los astros, si es que todas las cosas le salen bien a Dios, entonces los va a rescatar. No, amado hermano, es una garantía, es una afirmación. Y si el Señor lo promete, se tiene que cumplir. Porque el Señor, primero que todo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en segundo lugar, aunque el Señor quisiese, quizás alguno diría, pero ¿y si se la ponen tan difícil que no puede? Amado hermano, déjame decirte que no existe en este universo algún tipo de fuerza humana o no humana capaz de frenar la mano de Dios. Y cuando hago lo de fuerza no humana, no invente usted con extraterrestres. Estoy hablando de la fuerza de la naturaleza, por ejemplo. No existe nada que impida al Señor cumplir lo que Él promete hacer. No hay organización en el mundo, no hay poder, no hay absolutamente nadie que pueda parar la mano de Dios. Así que en este solo versículo tenemos una gran promesa. Dios va a reunirlos. Y ahora utiliza una figura muy importante. ¿Cómo compara al pueblo de Israel? ¿Con qué los está comparando? En ese versículo 12. Como ovejas. Si el pueblo son las ovejas y el Señor es el que las está reuniendo, ¿qué sería el Señor? ¿Cuál sería el papel? El pastor. El Señor está tomando el papel del pastor que está yendo tras sus ovejas perdidas, que han sido dispersadas por los campos, pero que Él está yendo para protegerlas, para cuidarlas. Israel va a tener que enfrentar la disciplina de Dios, pero su ira pasará y un remanente va a ser preservado. Ahora el Señor promete no solamente cuidarlos, sino traerlos de regreso. Mira conmigo el versículo 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Amado hermano, este versículo es todo lo contrario al versículo 10 que hemos estudiado la semana pasada. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 10? Levantaos y andad. Es echar fuera al pueblo. Y en el versículo 13, ¿qué está haciendo el Señor? Está trayendo de regreso a su pueblo. Lo está liberando del cautiverio para traerlo de regreso. Pero lo hace a través de quién. Mira el versículo 13. A través de quién el Señor va a abrir el espacio.
¿Ah? Su rey. Hay este hombre misterioso que se menciona acá, porque si te das cuenta, el versículo 13 el Señor no dice subiré, dice subirá el que abre camino delante de ellos y abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y luego lo denota específicamente, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. El Señor introduce a este hombre misterioso que tiene la función de abrir el camino para que el pueblo pueda pasar. Ellos están en la cautividad, son como un grupo de ovejas que están perdidas y en peligro, son incapaces de poder regresar por su propia cuenta. Pero el Señor va a enviar a uno que va a abrir el camino para que puedan salir y regresar. ¿No se le recuerda parecida la historia a un enviado de Dios para ir a liberar a su pueblo y traerlo a la tierra prometida? ¿Dónde hemos visto eso antes? Moisés. Es una clara referencia al relato del Éxodo en aquellos días, como Moisés lo hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto. Y Dios iba con ellos para introducirlo a la tierra prometida. Así habrá un nuevo éxodo. Esta vez no de Egipto, sino ¿de dónde? De Babilonia, donde iban a estar cautivos. Ahora, a través ya no de Moisés, sino de este enviado que va a sacarlos de la ciudad, pasando la puerta de la ciudad para llevarlos de regreso a la tierra prometida. ¿Quién es este personaje misterioso? Quizás tú me digas, Jesús. Y Jesús es el cumplimiento final, pero esto sucedió mucho antes de que Jesús naciera. Antes de que Jesús naciera, en el año 538 antes de Cristo, después de haber estado décadas de cautiverio en Israel, en Babilonia, Dios un día hizo que esta profecía se cumpliera inicialmente cuando Zorobabel, un hijo de David, un descendiente de David, su rey, recuerda, los reyes de Israel tenían que ser hijos de David. Y este Zorobabel tenía en su sangre la sangre real. Él era heredero al trono de Judá. Y entonces Ciro II, rey de Persia, emitió un edicto que permitió a los judíos exiliados regresar a la tierra prometida y reconstruir el templo. Y el que fue designado para cumplir esta labor, ¿quién fue? Fue Zorobabel. En el 536, Dios abre las puertas del cautiverio para que su pueblo, encabezado por Zorobabel, pueda regresar a la tierra prometida para poder reconstruir la ciudad que había sido destruida por los babilonios. Aunque Zorobabel es, en cierta manera, un cumplimiento de este hombre misterioso prometido, él no llega a cumplir todas las características que dice Miqueas en esta profecía. Porque cuando él regresa, Israel regresa con Zorobabel, el pueblo no termina de tener el reposo completo que tenía que tener. Es como lo dice el escritor de Hebreos. Aún había un reposo más esperando, porque si fuese ese el reposo, Dios no lo prometería nuevamente. Recuerda esto, Israel todavía no tenía el corazón correcto. Regresaron de Babilonia, pero su corazón todavía no había sido transformado para amar a Dios. Zorobabel en cierta manera cumple esta profecía, pero no es el cumplimiento definitivo. Vuelvo a leer el versículo 13. Primero el 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré
Ciertamente el resto de Israel lo reuniré como oveja de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Quién dijimos que estaba profetizado acá? O mejor dicho, ¿qué función tiene Dios acá? El pastor, ¿cierto? En el versículo 12 encontramos que el Señor se presenta como el pastor. Y en el versículo 13 dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Si en el 12 se nos había prometido un pastor, en el 13 ¿qué se nos promete? Un rey. Y es Dios en uno y Dios en otro. Pero en el segundo, en el 13, se hace énfasis de que es un hombre a la vez. Va a ser este hombre que es rey y pastor el que está siendo prometido. Su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. El rey que los guía, pero a la vez es el Señor que los guía. Esto se cumple perfectamente en nuestro Señor Jesucristo, Rey y Pastor, Dios y hombre a la vez. Pastor perfecto de las ovejas, que cuida las ovejas, a diferencia de los líderes malvados que vimos las semanas pasadas. Las semanas pasadas vimos cómo los jueces malvados era por dinero, cómo las personas que tenían poder se aprovechaban de los demás, cómo los profetas mentían descaradamente. Mientras que los líderes se aprovechaban del pueblo, aquí tenemos al verdadero líder que va tras el bien de las ovejas. El Señor diría en Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. ¿Quién es el rey pastor que cumple la perfección esta profecía? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de Dios que preserva a los escogidos para que nunca se pierdan. Él es el Dios y hombre a la vez. Él es uno con el Padre. Esta profecía, amado hermano, se cumplió en la cruz del Calvario, cuando el Señor reunió no solamente su rebaño de Israel, sino que el mismo Señor había dicho sobre un rebaño todavía más grande. Escucha bien lo que el Señor mismo dice en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de la casa de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe quién era ese rebaño prometido que el Señor decía tengo que ir a traer? Tú y yo, los gentiles. Nosotros los gentiles, reunidos, añadidos al rebaño del Señor, como diría Pablo, gracias, en Efesios capítulo 2. Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. Amado hermano, esta profecía va a encontrar su cumplimiento final y definitivo
en Cristo. Pero ¿sabes cuándo va a encontrar? Nosotros ya formamos parte de este rebaño del Señor. Nosotros ya formamos parte de este rebaño que el Señor ha liberado, no de un pueblo extranjero. No es que los chilenos nos invadieron. No es de ese enemigo político que el Señor nos viene a librar. ¿Cuál es el enemigo del cual el Señor nos ha librado? Le menciono 3. La muerte, el pecado, Satanás. La muerte, el pecado y Satanás que tenían cautiva nuestra alma, finalmente hemos sido liberados en Cristo Jesús. Pero déjame decirte que ahí no termina la historia. Va a llegar el momento cuando el Señor regrese por segunda vez a su pueblo, a este mundo por su pueblo, y todos los que somos de Cristo nos presentaremos delante de Él. Judas lo celebra de esta manera. En el versículo 24 y 25 de Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Tú vas a ser guardado para que un día te presentes sin mancha delante de Dios. Amado hermano, vivimos en un mundo lleno de peligros, en un mundo que está cada vez más de cabeza, en un mundo donde valgan verdades, aún siendo adulto me da miedo vivir. Ahora los niños, pero nosotros no tenemos que tener temor, porque hay alguien que gobierna aún sobre este mundo, el Rey Pastor, nuestro Señor Jesucristo. En Él nosotros podemos vivir confiados hasta el día que el Señor regrese, porque Él nos va a estar guiando hasta la bendición prometida por Él. Él está preservando a su pueblo, Él lo está guardando, lo está cuidando para que su pueblo no se pierda. Hay enemigos. ¿Tú sabes la cantidad de enemigos que tiene una oveja? Cualquier cosa que tenga garras o dientes ya le va ganando a la oveja. A ver, ¿con qué se va a defender? Pero el Señor es el que protege a su pueblo. El Señor es el que los va llevando, abriendo el camino para que ellos caminen detrás. Amado hermano, la muerte, pensemos. ¿Tú podías vencer la muerte? No, pero tú sabes que tú ya venciste la muerte en Cristo. Sí, tu cuerpo algún día va a morir, posiblemente. Si Cristo no regresa antes, este cuerpo va a morir, pero ¿va a quedar por siempre en estado de muerte? No, porque un día la voz del Señor sonará desde los cielos y nosotros resucitaremos con un cuerpo nuevo y glorificado. Amado hermano, la muerte no nos vencerá. Y no es que tú la hayas derrotado, es que Cristo abrió el camino, y si tú vas detrás de Cristo como Él venció la muerte, tú entonces vas a pasar en su victoria. La carne, esta carne con la cual nosotros pecamos, esta inclinación que nosotros tenemos constantemente a hacer lo que le desagrada a Dios, a pensar lo que le desagrada a Dios, a decir lo que le desagrada a Dios, y que yo espero que te incomode la vida, que yo espero que tú no estés satisfecho y contento con la vida de cristiano que tienes ahora, que entiendas de que esas inclinaciones se te están atacando constantemente y que si tú no te estás alerta, vas a terminar cayendo. Esa es la realidad del cristiano. Nosotros no nos podemos dormir en nuestros laureles. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Nosotros tenemos una realidad que todos los días, a toda hora, nuestra misma naturaleza caída trata de hacernos caer. A tal punto que Pablo termina gritando en Romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de maldad? Sí,
un día seremos librados de la carne, de esta inclinación pecaminosa. Nuevamente, ¿cuándo? Cuando Cristo regrese en un cuerpo diferente al actual. El cuerpo que tenemos, nacemos gobernados por el pecado. En Cristo el gobierno del pecado se quita, pero no su presencia. Ya el pecado no nos gobierna, pero sigue afectando nuestra vida. Pero algún día recibiremos un cuerpo nuevo donde el pecado no estará presente, porque Él se levantó de entre los muertos con todo y su cuerpo. El cuerpo perfecto y glorificado de Cristo abre el camino para que yo un día también reciba ese cuerpo perfecto, glorificado, semejante al de Él. Satanás, el tercer enemigo, el engañador, aquel que desde el inicio hizo que los hombres se desviaran del camino, aquel que tiene en el Antiguo Testamento cegadas a las naciones. Solamente hay una nación en el Antiguo Testamento que no está cegada por el enemigo. ¿Sabe cuál es? El pueblo de Israel. El resto de las naciones está cegada por el enemigo. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor vence en la cruz, las naciones son liberadas. Ahora gente de todo pueblo, lengua y nación puede venir a Cristo para ser salvo. Pero Satanás sigue actuando en medio de nosotros, poniendo tentación. Pero la Biblia promete que algún día Satanás va a ser apresado y arrojado al lago de fuego, para que reciba por la eternidad el justo castigo que él merece por su pecado. Así que, amado hermano, nosotros, nuestra tierra prometida, lo que nos espera es mucho mejor de lo que le esperó a Israel en aquel tiempo. Ellos salieron de Babilonia, pero seguían pecando, seguían viviendo mal, amado hermano, Israel pasó de mano de un gobierno, o sea, ser oprimido por un gobierno, por otro gobierno, por otro gobierno. Cuando llegaron nuestro Señor Jesucristo, ¿quién gobernaba básicamente sobre Jerusalén? Eran súbditos de Roma. Lo que el Señor nos promete es la verdadera libertad, no una libertad política, una libertad absoluta para que nosotros vivamos por la eternidad para Él. Pero quiero que notes que esta es la segunda parte del mensaje de Miqueas. La primera parte del mensaje de Miqueas, lo que hemos visto las semanas anteriores, es el Señor juzga fuertemente el pecado. La salvación está reservada para el resto, para el remanente. Y este remanente, amado hermano, implica que estas personas van a amar y van a seguir al Señor. Así es como los vas a diferenciar. Aquí vemos un grupo de personas, no todos, por lo menos ahorita a simple vista podemos decir somos salvos. ¿Cómo los diferencias? Por sus frutos los conoceréis. Allí tú en tu corazón puedes revisar tus acciones, tus pensamientos, y ojalá Dios te diera la sabiduría suficiente para que te des cuenta de tus egoísmos y entonces caigas en la desesperación de que necesitas un Salvador, de que necesitas ser redimido, salvado, de que tu esperanza está sin sustento alguno si no crees en nuestro Señor Jesucristo. Que tú eres una oveja que va a ser comida sí o sí por el lobo, a menos de que el buen pastor vaya, te tome y te traiga de regreso a este redil, a la salvación que es en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, déjame decirte, regocíjate, el futuro es glorioso. Regocíjate porque el rey prometido, el rey pastor prometido ya vino y lo esperamos que regrese. Un día lo veremos venir, todo ojo lo verá. Un día lo veremos venir. Pero si tú no estás en Cristo, hoy, amado hermano, es tiempo de que verdaderamente le temas al Señor. Porque si tú no vas a Cristo, no
hay forma que seas salvado de tus pecados. Solamente Cristo es salvación para el hombre. Si rechazas a Cristo, rechazas todo. Medita dónde quieres estar.